También surgen ideas, surgen negocios exitosos de resolver una necesidad personal, de resolver un problema personal. Como detectando el mercado y entendiendo, en ese momento fue como una necesidad de dos chamas de 18 años que necesitaban vestirse para ir a la universidad y para rumbear al mismo tiempo. Cuando uno es founder y cuando tú tienes la idea, te puedes ahogar mucho en la operatividad. Obviamente, como no tienes los recursos suficientes, etcétera, te pones demasiado sombrero. Eres la administradora, la que vende, la que saluda, la que le tiene que mandar la contabilidad a la contadora. Tienes que hacer como demasiadas cosas. Creo que en las etapas iniciales es mejor pecar de exceso de comunicación e irlo haciendo un poco más eficiente. Hay un dicho, y es que tú no estás en capacidad de motivar a la gente como líder, sí estás en capacidad de desmotivarla. La historia siempre es, empezamos en el 2016 y en ese momento no había ropa, pero ahora sí hay ropa y un montón. Entonces, ¿cuál es la solución que estamos resolviendo nosotras ahora? ¿Cómo eso te ayuda a diseñar nuevos productos que sean mucho más acertados a eso y que lo puedas comunicar de una manera que la gente se conecte contigo y con la marca? Bienvenidos a otro episodio del Marco Money Podcast. Un podcast en el que venimos a hablar de emprendimiento, negocios y, por supuesto, billetes, billullos, masari. Hoy tengo una invitada súper especial porque en el Marco Money Podcast, en esta segunda temporada, no podíamos dejar de hablar de fashion. Y tengo acá a mi querida Gabriela Pardo, ¿okay? Que ella es co-founder de Ikai. Ikai Clothing, pero que al igual que nuestros invitados, esto se va transformando en estructura, ecosistema, cosas grandes, trascendentales, interesantes. Gaby, cuéntanos. Gracias por permitirme compartir este espacio contigo. Bueno, nosotras creamos Ikai, Samantha Navarrete, mi socia, y yo en el 2016. Que por cierto, hay que repetir invitado porque yo dije, mira, con Gaby y con Samantha quiero hacer mi primer episodio con dos invitadas. No fue posible ahorita, pero seguro repetimos en la siguiente temporada. Y cuéntanos, porque Samantha es una parte clave de todo esto. Sin duda, sin duda. Bueno, de hecho, nosotras nos conocimos en la UCAP, estudiamos comunicación social y en el 2016 estábamos en ese momento en el que estabas transicionando del colegio, de usar uniforme a la universidad, y en Venezuela todas las marcas grandes se habían ido, los centros comerciales estaban cerrados, e igual nosotros teníamos que vestirnos todos los días. Entonces, si te pones a pensar hoy en día, desde una necesidad como muy genuina y como empiezan los emprendedores, como detectando el mercado y entendiendo, en ese momento fue como literal una necesidad de dos chamas de 18 años que necesitaban vestirse para ir a la universidad y para rumbear al mismo tiempo. Y así fue como arrancamos Ikai con bodies. Los bodies fueron nuestra primera pieza. Y con base a eso fue orgánicamente creciendo y escalando. Hey, mencionas algo importantísimo porque ya varios invitados lo han comentado. Es como que, bueno, cuando lo pones en perspectiva, suena como si hubiese sido una movida súper calculada en el que dijimos, esta es la oportunidad de mercado, este es el tamaño de mercado. Pero también surgen ideas y surgen negocios exitosos de esa manera, de resolver una necesidad personal, de resolver un problema personal. Hay algo demasiado interesante y quiero que sea el punto de entrada acá desde cómo su relación desde la universidad, o sea, de cómo una amistad se transformó en una sociedad, en lo que yo digo, un matrimonio. ¿Cómo es la clave acá? ¿Cómo se complementan tú y Samantha? ¿Cómo es ese juego de co-founders? ¿Cómo se dividen las cosas? Cuéntame eso. ¿Y cómo ha ido evolucionando? Por eso también es una de las cosas más importantes. Sí, 100% mi esposa Samantha. Me da risa porque una vez hicimos un box de preguntas en Instagram y la gente pensaba que éramos novias. Que eran pareja, no te lo creo. Te lo juro. Te lo juro. Pero en verdad creo que la honestidad siempre ha sido como pilar dentro de nuestra relación, y poder decir las cosas a tiempo, aunque a veces cueste, porque en verdad las conversaciones incómodas es un músculo que uno tiene que ejercitar cuando va creciendo, y creo que no te enseñan cuando eres pequeño a la importancia de decir las cosas a tiempo y de decirlas de una forma que sean asertivas, o sea, en pro de construir y no necesariamente como de señalar ni nada por el estilo. En el inicio, nosotras obviamente éramos toderas, no existía esa mentalidad y que la división de los roles. Yo lo llamo parkour. Ajá, o sea, freestyleando todo el tiempo, o sea, quién puede qué.
Pero después, obviamente, cuando vas creciendo y también te vas nutriendo de muchas otras experiencias, Samantha trabajó en otros lugares, yo también he tenido la oportunidad de trabajar en otros sitios, y viendo como esas otras estructuras decíamos, ok, ¿qué de esto que estamos aprendiendo podemos incorporar a nuestro negocio? Y allí fue cuando empezamos a dividirnos en los roles y las responsabilidades. Y Sam lleva toda la parte de producción y yo llevo toda la parte de posicionamiento de marca y la parte como estratégica de comunicación, etcétera. Obviamente nos ayudamos en absolutamente todo, pero sabemos que si un proveedor falla es culpa de Sam y si algo no se publicó, algo no se hizo, algo no se vendió, puede ser culpa mía. Y el error en el camino del emprendedor es esencial. Y más allá, tú lo decías, la comunicación asertiva, más allá de repartir culpas hay que resolver. Exacto, más hay que culpa, que resolver. Hay que responsabilidad. resolver. O sea, como que uno sabe que la responsabilidad es dividida. Porque si no quedas en eso de que todo el mundo piensa que tú lo ibas a hacer, la otra lo iba a hacer y no se hace nada y se quedan las cosas en el aire. Entonces, bueno, con base a esa premisa, primero nos dividimos los roles y las responsabilidades y también un tema de comunicación. Entonces, dentro de nuestra estructura del día a día, ¿cómo puede ser una semana en ICAI? Los martes tenemos reuniones de estatus con el equipo, donde estamos todas las personas involucradas y que todas estamos enteradas de todo lo que está pasando. Los jueves tenemos reunión Sam y yo, donde hablamos de otras cosas que quizás no hace falta que el equipo se entere de esos detalles, quizás cosas financieras, quizás hay que negociar la renovación del canon del alquiler, hay que buscar nuevos proveedores, bueno, el mercado está cambiando, cómo cambiamos entonces nuestra dinámica de trabajo y quizás la forma en cómo operamos, o sea, como que es otra cosa. Y fomentamos mucho como esos espacios de conversación y yo creo que el estar todo el mundo alineado y tener claro cuál es el objetivo general te ayuda a que la gente esté enfocada en lo que tiene que estar enfocada. Totalmente, y el follow-up y el estatus. A mí me da muchísima risa porque a nivel de estructuras empresariales más sofisticadas, a veces se peca del exceso de reuniones. Sí. No sé si tú has visto por ahí que sí, por lo menos Jeff Bezos, que es y que aquí nadie llega, aquí no se puede, un PowerPoint es motivo de despido, el que llega con un PowerPoint, pero con la idea de agilizar. Pero yo me he dado cuenta que los emprendedores en sus etapas tempranas pecan es de lo contrario. Claro. Falta comunicación, faltan espacios. Y esas son conclusiones en las que, dependiendo en qué punto esté el equipo, de engranado, si es un equipo que se está conociendo, reuniones, lo conversamos, unidades de negocio, interdepartamentales, es mejor pecar de exceso de reuniones, sentarse, conversar. A veces hay un poco de gente que quizás no le hace tanta falta el contexto, pero yo creo que en las etapas iniciales es mejor pecar de exceso de comunicación e irlo haciendo un poco más eficiente. Lo mencionaba, las agendas, los espacios, nuestro espacio de socias no es el mismo espacio del equipo operativo, de las labores de producción, lo que sea. Claro. Pero adicionalmente de la comunicación, que como en cualquier relación a mí me parece esencial, mencionaste algo importantísimo y es algo que para mí se ha vuelto filosofía al momento de relacionarme. Yo al igual que con mi socio, nosotros somos amigos de la infancia. Ajá. Y una de las primeras cosas que nos dijeron personas con mucho historial de negocio fue: las sociedades entre amigos no funcionan. Y bueno, nosotros ya casi 10 años después nos damos la tarea de decirles: eso no es una regla, no en todos los casos, siempre y cuando cuides esos temas. Y para nosotros, no solamente la visión, tú empezaste por la honestidad, un valor. Compartir valores es un elemento clave de poder compartir visión. Más allá de cómo tú te vayas a complementar, cómo vayas a distribuir roles 100%. o tareas, es importante compartir esa misión, esa visión, esos valores. Es como a nivel de proyecto de vida. Creo que es esencial a nivel de una sociedad y a mí me parece increíble que ustedes lo hayan identificado y que sobre todo se encarguen de transmitirlo. Tenemos casi la misma edad de sociedad, porque nosotras tenemos 8 años. pero sí, creo que sí es un reto. O sea, no te voy a decir como que es color de rosa o lo que sea, pero sí es un reto separar la amistad de la sociedad. Es algo que nosotras, por ejemplo, siempre hemos tenido como muy, muy claro, pero no deja de ser un reto. O sea, en el sentido de que quizás a veces, y aquí sí estoy hablando a calzón quitado, o sea, a veces, por ejemplo, hay temas como emocionales que quizás si no hubiese un vínculo emocional, hay cosas que se tratarán con mayor frialdad o no, pero dentro de las conversaciones que tenemos, eso también es algo que viene a la mesa, por así decirlo. No, y que todos somos seres humanos. El Exacto. elemento emocional siempre va a estar. Yo lo que siempre digo y
Se lo recomiendo siempre a mi equipo. O sea, dentro de una conversación de trabajo, de negocios, cuando tienes los objetivos claros, se sabe cuál es el punto en Sí. común. Pues obviamente todas esas cosas, la emocionalidad, son cosas que están sobre la mesa. Pero si siempre nos enfocamos en esto es lo que queremos lograr, tú logras cortar a través de todo eso y trabajar en un objetivo común. 100%, y respondiendo a tu pregunta, esa sería como la base del balance, por así decirlo, entre una relación amistosa y de sociedad, que es como que haya claridad a lo que se quiere lograr. O sea, que estemos súper alineadas y que las responsabilidades estén tan claras y los compromisos y los acuerdos se cumplan, hace que la relación sea lo más saludable posible. Es así, es así. Ojo, y estas son relaciones que tienen alto y bajo, que como cualquier otra relación va evolucionando en roles, en proyectos, en que uno siempre se está conociendo con su socio. Pero yo para eso tengo un dicho y me llegan muchos emprendedores con esa pregunta. Yo siento que no estoy hecho para una sociedad. Y a veces es como que, bueno, tienes que ponerlo en una balanza porque... Como yo siempre digo, si tú quieres ir lejos, ve acompañado. Si quieres ir rápido, ve solo. Pero ese complemento, sobre todo en el camino del emprendimiento que está lleno de oportunidades, que está lleno de obstáculos, hay una parte clave y quiero conectarlo con ese programa en el que estuviste en Georgetown, que es en relación al liderazgo. Somos personas jóvenes que 10 años suenan fácil, pero eso es... Eso es una vida. Sí, es un niñito que multiplica Eso y es un- suma, divide. Totalmente, Ya es el lee. bebé, es el bebé, es el bebé. 10 años es bastante. Y el camino del liderazgo, y lo hablábamos antes, las metodologías de liderazgo han ido evolucionando mucho. Nosotros somos personas jóvenes, trabajando con personas jóvenes. Los retos cada vez se hacen más grandes, más gente, son más problemas. Me gusta llamarlos retos, áreas de oportunidad. Pero es así, a medida que las cosas van creciendo, Sí. también crecen en magnitud los problemas. Primero cuéntame de ese programa de liderazgo en el que estuviste y sobre todo cómo lo implementas, cómo sientes Claro. que esa parte te ha formado, que es entender otras perspectivas e implementar. Mira, justo iba a empezar como por la parte más cheesy de esto, pero creo que cuando uno es founder y cuando tú tienes la idea, te puedes ahogar mucho en la operatividad, porque obviamente como no tienes los recursos suficientes, etcétera, te pones demasiados sombreros. Entonces tú eres la administradora, la que vende, la que saluda, la que le tiene que mandar la contabilidad a la contadora. Tienes que hacer como demasiadas cosas. Tienes que conseguir nuevos proveedores, tienes que saber del ajuste del patrón. O sea, tienes que saber como una infinidad de cosas que es exigente, porque al final tienes que decidir en qué área te tienes que especializar. Y creo que cuando uno es líder, uno tiene que enfocarse en poder conseguir el talento adecuado para todas esas áreas más específicas y hacer que las cosas pasen. Entonces, cuando tú tienes todos estos sombreros puestos, obviamente te ahogas en la operatividad y no te da permiso ni espacio para pensar en formas innovadoras de crear, no te da espacio para pensar qué otros talentos te faltan dentro de la empresa. Y estos espacios, que en esta oportunidad fue una beca en Georgetown, un programa que se llama, la abreviación es GCL, Global Competitive Leadership Program, que es para latinos. La Universidad de Georgetown es una de las pocas universidades en Estados Unidos que tiene programas destinados a latinoamericanos y de hecho el director del programa es venezolano, Ricardo Ernst. Entonces, lo que te permite, yo creo que lo valioso de estas oportunidades de liderazgo, más allá de los frameworks, de lo que te enseñen, de las técnicas, etcétera, porque hay veces que si hay cosas que están muy disociadas al mercado venezolano específicamente, sobre todo en temas económicos o de contexto en general, es que te pone perspectiva a la vida. Y esto va a sonar súper abstracto, pero para mí ha sido lo más poderoso y lo más valioso, que es como ves tu vida como un dron y te empiezas a preguntar y a hacerte espacio, a preguntarte cosas que en la operatividad y distraído de un millón de cosas no te habías dado cuenta antes. No, hay dos cosas interesantísimas. La primera, pues hablamos, ¿no? El tema de estarse cambiando constantemente los sombreros. El trabajo de un CEO y de una persona en posición ejecutiva en realidad es pensar.
Claro. Y eso se desvía totalmente del día a día. Y uno que como founder está acostumbrado pues a arrancar desde la operatividad, migrar esa figura se siente raro. Hacer las paces con esa idea de entender que tu trabajo es pensar y estar saltando de agendas constantemente no es lo más eficiente para esa labor. Y para mí en el camino emprendedor, ese ejercicio de abstracción para mí se resume en esto que es cuando tú estás emprendiendo, tienes que estar peleando la guerra y comandándola al mismo tiempo. Entonces tienes que... Qué agotador. Y divertido. Sí, también. Tiene sus perks. Tiene sus perks. No, es divertidísimo, sin duda. Es divertidísimo. Para el que le sin duda. apasiona, y es una de las cosas que acá en el Marco Money Podcast, para las personas que están pensando en emprender, les decimos, prueben, tengan ejercicios, tengan experiencia probada en esas áreas en las que ustedes se Sí. quieren involucrar, porque no tiene nada de malo conseguirse un trabajo, que tu tiempo esté balanceado con la familia. Nosotros aquí Es estuvimos... un tema de gustos y de prioridades de lo que tú quieras para tu vida. A mí me parece que ningún camino está bueno o malo, sino genuinamente es lo que te haga feliz. O sea, que te mueve, que te energiza, que te hace sentir vivo. Totalmente, y en el mercado venezolano hemos conversado sobre un tema de que a veces se genera el emprendimiento por necesidad. Muchas personas se rebuscan, se completan, emprenden a veces con la intención de, simplemente generar el suficiente sustento económico. Y a veces son incentivos, pero no a veces son los mejores De incentivos. hecho, Venezuela en el GEM está rankeado como uno de los países, creo que es el top 3 si no me equivoco, de los países con más iniciación de emprendimientos, pero después si ves la durabilidad de esos emprendimientos es la que cae más en el ranking porque los proyectos no duran ni 3 años. Y es que es eso, o sea, alguien dice, ay, bueno, ¿quieres hacer dinero? Bueno, dale, emprende. Emprende. O sea, para hacer dinero rápido, Emprende el viaje. Exacto. Emprende el viaje, debería para hacer ser. dinero rápido, empléate. Totalmente. Porque obviamente el emprender es que tú estás creando algo desde cero y estás atendiendo a una necesidad y tienes que pensar en la rentabilidad, en el equipo, en todo. O sea, como que hay un poco de cosas que habita dentro del mundo del emprendimiento que cuando uno trabaja en un 9 to 5 no necesariamente lo ves porque estás enfocado solamente en un área. Entonces, por eso digo, hay cosas que son para todos los gustos y todos los colores. Y es algo que yo recomiendo en muchos casos. Nosotros somos personas jóvenes y obviamente arrancamos sin mucho riesgo. Sin mucho riesgo en el sentido de que, bueno, el tema familiar, quizás venimos de un hogar en el que, bueno, no nos faltaba nada, podríamos asumir ese tipo de riesgos. Pero una de las cosas que yo recomiendo para emprendedores que, bueno, que tienen familia, que tienen hijos, que vamos a decir, es un barco, no es que no está flying solo. Claro. Es transicionar, gravitar hacia el emprendimiento. Enfocarse en tu trabajo 9 to 5 y ir transicionando poco a poco. Porque sí, o sea, el riesgo nunca es necesariamente ni bueno ni malo, pero yo siempre hablo, como en buena conversación de finanzas, de lo que se llama riesgo calculado. Y de eso se trata esto. A veces emprender no es tirar todo por la ventana e irte a ciegas porque la cosa se puede complicar. Claro. Bueno, y no hay mayor duda de que el emprendimiento es el mejor máster del planeta Tierra. O sea, lo que no querías aprender, lo aprendes. Miren, en Venezuela nosotros tenemos un dicho que se llama calle. Cuando tú tienes calle es porque tienes roce, tienes experiencia. Yo con mi socio tenemos un chiste de que agarramos y decimos, ya tenemos casi 10 años de calle, pero se sienten como 70. Literalmente como años de perro. Totalmente. Y volviendo al tema del programa de liderazgo, es algo en lo que yo cada vez me siento más conectado, es algo a lo que le dedico más tiempo, por lo menos en mi compañía, en SmartKeep, hacemos programas de coaching de liderazgo todos los años. Se ha vuelto una práctica, o sea, porque trabajamos con líderes jóvenes, personas que quieren formarse, el elemento académico y de perspectiva. Es importantísimo. También lo que hacemos es que todos los programas son con facilitadores distintos que vienen con backgrounds distintos. Trabajamos con personas del ámbito corporativo especializados en ventas. Hemos trabajado con coaches que vienen más del mundo del emprendimiento, de tech, temas de alto rendimiento, biohacking. O sea, es como un mix que tú vas ahí trabajando, pero cuéntanos más de eso. O sea, ¿por qué el ejercicio de abstracción? ¿Por qué tener perspectiva? No solamente internacional. Claro. Porque me imagino que compartes con otros líderes que están en otras categorías, que están en otras industrias. Cuéntanos qué te aporta eso.
Tengo demasiado que decir respecto a eso. Y creo que la primera cosa, y te voy a decir mi aha moment, que es súper personal, fue que yo no me había dado cuenta que yo empecé el negocio resolviendo un problema que ya no está vigente. Entonces ahora, por ejemplo, cómo pivoteo y cómo igual me sigo haciendo relevante, porque yo no lo tenía consciente para nada. O sea, Claro. era como que la historia siempre es, empezamos en el 2016, en ese momento no había ropa, pero ahora sí hay ropa. Y un montón. Entonces, ¿cuál es la solución que estamos resolviendo nosotras ahora? Y cómo eso te ayuda a diseñar nuevos productos que sean mucho más acertados a eso y que lo puedas comunicar de una manera que la gente se conecte contigo y con la marca. Eso por un lado. Por el otro lado, la pluralidad siempre tiene sentido. Y nosotros cuando trabajamos en un área demasiado específica, tiendes a rodearte específicamente de la misma gente. Tú trabajas en marketing, toda tu conversación alrededor es de marketing. Tú trabajas en finanzas, todo lo que hay a tu alrededor es conversaciones alrededor de finanzas. Y la posibilidad de sentarte con personas que son diversas, de distintas organizaciones, de distintos backgrounds, te pueden ayudar a darle una visión distinta a quizás problemas que tú tienes, que son muy similares a los que ellos están viviendo, pero ellos los han logrado resolver de otra manera. Entonces, obviamente, eso te fomenta demasiado el criterio, impresionantemente. Y desde este lugar también pasa mucho, que cuando estás en esos espacios, tú dices como que, bueno, pero entonces yo necesito, si yo estoy aquí, yo necesito saber full. Y tú dices, y yo, por ejemplo, en este programa era la más pequeña de todas, y en verdad me entró mucho síndrome del impostor. Yo decía, ¿pero qué hago aquí? Pero no entiendo. Pero además como que la conversación en Venezuela en espacios internacionales es como muy pesada porque Sí. eres el peor de los rankings, el peor de todo. Es como que, mi reina, con esa experiencia que tú tienes, vaya a buscar trabajo a otra parte del mundo y estarías ganando un billete. O sea, No, me da entonces, mucha risa el approach ¿y qué haces ahí? ajá, ¿y cómo vives? Entonces, el hecho de como poder entrar desde la curiosidad y de aprovechar como estos espacios para hacer preguntas que fomenten dudas o que nutran esas dudas que tú tienes en tu cabeza y te ayuden como a darle un poco de perspectiva, me parece súper valioso. Y lo otro, lo que te decía al principio, de que me parece que te haces preguntas que en la operatividad no te haces. O sea, que en verdad es demasiado importante salir del modo sobrevivencia para ponerte como en el modo reflexivo y analítico. Y porque al final el autoconocimiento siempre es tu herramienta más poderosa en cualquier espacio en el que estés. O sea, el hecho de que tú sepas cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, y esto sonará súper cliché, pero te permite saber a qué personas o qué perfiles tienes que contratar. O sea, por ejemplo, si tú eres mucho más creativo y te cuesta aterrizar las ideas, entonces tú sabes que necesitas un ejecutor dentro de tu equipo. Claro. Y eso es lo que te permite hacer, o sea, lo que te permite tener estos espacios, lo que sea que hagas un máster aquí, sea que hagas un curso, sea que hagas un diplomado, sea que eras parte de un book club, que seas parte de una comunidad, de cualquier cosa. O sea, como que yo soy demasiado pro de las comunidades porque me parece que además en este país se ha perdido mucho el sentido de colectividad. O sea, la gente está como muy individual resolviendo su rollo. Y en sus ideas, y lo conversábamos también, por lo menos yo he tenido el gusto de dar conferencias en las que me han asignado desarrollo de productos. Yo siempre trato de conectarlo con el tema startup, pero donde es demasiado pragmático, en el que tú llegas con tu pitch y la gente que está tiene mucho roce en el ecosistema, de una viene y que, ajá, pero ¿cuál es el problema que resuelve? Ajá. Pero ¿cuál es el producto? Y son cosas que yo les he dicho, primero a nivel de atención, cuando tienes esa oportunidad tienes 3 minutos. Tienes 3 minutos para enganchar a esa gente, para resumirlo. Y si no estás en capacidad de explicarlo de una manera simple, digerible y que lo pueda entender cualquier persona, hay un problema con tu modelo de negocio o con tu producto. Tal cual. A mí me parece, bueno, yo tengo el gusto de estar acá de host del Marco Money Podcast, pero de eso se trata. Aquí no, en el espacio no hay como una tendencia de que vamos a hablar solo de finanzas, solo de emprendimiento. Hemos tenido generadores de contenido, personas del mundo inmobiliario, personas del mundo de la moda, deportistas, gente de la industria del entretenimiento, y es con mi intención de hacer eso con la comunidad que llamamos los Money Makers, es darle perspectiva, es
permitirte que esa visión se alimente de ideas, de referencias, y lo conversabas mucho. O sea, ahorita para nosotros es un reto conectar con nuestras audiencias. Tenemos el fondo, que pareciera lo más importante. Es como que tienes la experiencia probada en negocios, entras en ese síndrome del impostor y luego ves en redes sociales gente que tiene muchísimas formas, se le da facilidad de conectar, pero en el fondo no hay nada. Y es una de las razones por las que existe este espacio, es traer a mis invitados, a mis clientes, a mis amigos, hablarle a la audiencia sobre cosas que han hecho, de cómo se han preparado. Y es admirable para todos el tema del síndrome del impostor, sobre todo cuando estamos así de jóvenes, es algo con lo que tienes que lidiar en el día a día prácticamente. Sí. Pero luego te das cuenta de que hay personas que te están viendo, hay personas que te admiran. Por lo menos para mí el juego del contenido... me explota la cabeza en el sentido de que, bueno, ahora hay gente en la calle que me dice, me gusta lo que haces, me gusta el espacio, Claro. qué cool estuvo este episodio. Y ese es como que cierto nivel de validación. Yo siento que no va por la parte del ego, pero yo automáticamente digo, wow, qué cool que este Bueno, no lo ejercicio puede negar. amplificador. Pero sí, claro, Uno no obviamente lo es un puede negar. cariñito, es un cariñito. Sí. Hablábamos, tiene sus perks. Sí, Tiene sí, sus sí, perks. 100%. Y además creo que lo que puede bajarle el volumen al síndrome del impostor, más allá de lo que la gente piense de ti, es cómo te sientes tú de satisfecho con las decisiones que tomas en tu vida y de los logros que has alcanzado. Yo creo que, o sea, y fue un proceso también que me pasó estando ahí, era como, mi psicólogo me decía, pero ¿cuál es tu problema y tu intensidad de querer pertenecer? Ya perteneces, estás ahí. O sea, no entiendo Sí. como que qué más necesitas. Y el que más necesitas, obviamente a mí se me quedaba en la cabeza y yo decía, pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Lo estoy haciendo por mí o lo estoy haciendo por lo que la gente va a pensar de mí estando acá? Entonces es como aquí ya nos pusimos profundo. Pero, Te sorprendería cómo hemos filosofado en este podcast, hasta conspiranoicos nos hemos puesto. pero sin duda, o sea, y creo que mi novio le llama el cookie jar, que es como que tienes en las notas tú escribes como que todos esos logros de los que tú mismo te has sentido orgulloso, o sea, por ejemplo, y cosas tan pequeñas como me quité 5 kilos y pensaba que no lo iba a hacer y lo hice. Abrí un negocio en el 2016 cuando era un contexto súper volátil con hiperinflación y no estábamos dolarizados en ese momento, o sea, dolarizados entre comillas. Hemos logrado escalar una comunidad de más de 30.000 personas entre las plataformas digitales. Tenemos una comunidad de mujeres que son súper fieles. Hacemos un evento y van 200 personas. O sea, como que esas cosas que quizás el tuyo más chiquito lo veo ahorita y decía como que yo no me imaginaba que esto iba a ser la vida que te esperaba. Gabriela, y me parece importantísimo, primero te felicito porque te sientes con suficiente comodidad de hablar de estos temas que son bastante personales. Para mí la dinámica terapéutica dentro del mundo del emprendimiento es un must. Así como saber finanzas, saber cómo funciona la dinámica terapéutica, ir generando las herramientas que te van a permitir evolucionar. Y fue algo con lo que yo me conseguí también. O sea, el emprendimiento siempre viene desde una inconformidad, o sea, querer resolver ese problema o quererlo resolver de una manera distinta o quererlo hacer mejor. Parte desde ese punto, pero luego es algo que se tiene que ir transformando. Y una de las cosas que nadie te dice en el camino del líder es que es solitario. Es solitario porque a uno lo enseñan en coaching, bueno, cómo trabajamos con el equipo, cómo lo mantenemos motivado. En coaching hay un dicho y es que tú no estás en capacidad de motivar a la gente como líder, sí estás en capacidad de desmotivarla. Entonces es un ejercicio, Wow, sí, claro. es así. El que llega sin motivación, tú no lo vas a poder motivar, pero el que está motivado sí lo puedes desmotivar. Claro. Entonces nadie te dice que tú vas a estar en ese ejercicio constante y, ojo, a mí me pasa en mi día a día que la empatía ahorita es como algo que está trendy, ¿sabes? Pero Claro. uno como líder es diferente, la gente le cuesta ponerse en tus zapatos, yo a veces lo digo, y a mi equipo, bueno, los incentivos acá son distintos. Cuando uno es dueño de algo, tú no puedes esperar que tus colaboradores, ¿sabes? No son los mismos incentivos. Entonces ese ejercicio de autoconocimiento, y tú lo dijiste, el cookie jar, yo nunca lo había escuchado, para mí es darte tu palmadita en la espalda. Sí, y Es que importantísimo. Sí, y que ahí es en donde entiendes, aquí nadie te va a salvar. Sobre todo cuando eres líder, o sea, eres la última línea de defensa, punto número 1. Sí. Punto número 2, sí, porque a veces uno juega con la ilusión de, bueno, es que si me salvan, es como que no, aquí tú eres la última línea de defensa, aquí nadie te va a salvar,
Si te vas a salvar tú mismo y es esa misma gasolina que te mantiene en movimiento. Es una cantidad de 100%. personas que dependen de ti. A veces tú lo dices, se vuelve abrumador, pero yo me atrevería a decir que es lo que me levanta a mí todos los días. O sea, haber Claro, tomado la decisión de construir algo y que las personas vivan dentro de eso que uno construyó. claro, 100%. Yo creo que es un tema de que, vamos a decir, ese es el perk del liderazgo. Es solitario, pero genera es esa satisfacción, ese sentido de fulfillment y es esa definición de éxito, que creo que también lo mencionaste. Cada quien tiene sus metas, cada quien tiene sus logros, cada quien se plantean sus objetivos. Para unos se necesitan herramientas un poco más monetarias, a veces las otras satisfacción en cosas un poco más simples, pero sin duda el camino del emprendimiento no solamente es un trabajo a tiempo completo, viene con un nivel de sacrificio y prepararte para eso, porque hablábamos en episodios anteriores con respecto al balance, ¿no? Con un muy buen amigo, Carlos Egaña, que probablemente lo Ajá. conoces, coach de alto rendimiento, y es como que, sí, a veces la gente llega y te dice como que, bueno, sí, es que el equilibrio es muy importante, y es como que cuando tú estás dedicado a tu negocio, cuando estás dedicado a tu empresa, es imposible que haya un balance en todas las Imposible. áreas. No existe. Pero vas jugando en ese orden en el que dices, bueno, hoy es mi proyecto, mañana lo dijiste con lo de mis 5 kilos, ahorita voy a hacer un poco de ejercicio, voy a comer mejor. Y en ese ejercicio, en ese balanceo, en ese orden de prioridades, es donde se va generando ese sentimiento de satisfacción, es en donde está ese éxito que es muy personal, es muy tuyo. 100%. Y yo quería que nos cuentes ahora un poco más, porque hablamos de pivot, hablamos de liderazgo, hablamos de los retos que tiene un mercado como el venezolano, que es lo nuevo que hay en Ikai. Cuando me hablaste y me dijiste, me di cuenta que había un problema que ya no estaba vigente. Así que cuéntame ahora cómo lo estás replanteando, cómo lo estás abordando y qué es lo nuevo que se viene. Ahorita tenemos la nueva colección de jeans. De jeans de Ikai, que en verdad también además es un producto que lo veíamos súper lejano pasar y nos sentimos demasiado felices, orgullosas y además curiosas con todo el proceso de desarrollo de este nuevo producto y la diferencia, que es lo que hemos visto en mucho tiempo trabajando en tienda y con gente, es que las mujeres venezolanas específicamente les cuesta mucho conseguir tallas. Y para esta colección hicimos un cuadro de tallas que era como tropicalizado a el cuerpo de la mujer, que tiene las caderas grandes, la Me cintura más encanta. pequeña, en general. O sea, hay gente que quizás no necesariamente entra en ese tipo de cuerpo, pero muchas de las mujeres tienen ese punto de dolor. Y además de hacer las tallas quizás un poco más adaptadas un poco más al cuerpo de la mujer venezolana, les hicimos una cintica ajustable en la cintura para Wow. reducirle una talla. Entonces, basado en lo que decías de la problemática macro que nosotros estamos solucionando ahorita es cómo te vistes bien y cómo construyes un closet inteligente sin necesidad de desbancarte en el proceso y de tener Cuidando el bolsillo. cuidando el bolsillo, exacto. Entonces, quizás, obviamente, una pieza te cueste, no sé, un blazer, por ejemplo, te puede costar $80, pero ese blazer yo te aseguro que si le sacas la rentabilidad de la cantidad de veces que lo usas, de la cantidad de formas en la que la puedes utilizar y el tiempo que te dura la pieza, es una buena inversión para tu closet. Y que te lo digo yo, o sea, yo me fui con una maleta de 23 kilos a tener 2 meses en un programa de formación en Georgetown donde me tenía que vestir todos los días business casual, todos los días. Todos los días. Todos los días. Y literalmente con 3 blazers, 4 pantalones y 5 franelas casi, o sea, resolvía todos los looks. Ey, es algo que me encanta de ustedes de Ikai, es que ustedes siempre están utilizando, Sí. utilizando sus productos. No, claro, somos súper embajadoras de la marca, siempre, forever and ever. Pero además de eso, eso siendo como lo macro, yéndonos a productos específicos, a veces también pensamos como, ok, si este es nuestro objetivo grande, en lo puntual, que son, por ejemplo, estos productos, cómo hacemos productos pensando en la mujer venezolana. Entonces, los jeans nacieron de esa manera. Nosotras llega mucha gente que no consigue tallas plus acá en Venezuela, entonces han podido conseguir los jeans, incluso tanto lo plus como lo más chiquitito. O sea, Claro, los extremos, donde Los no está la extremos, masa, pues. exacto. En los extremos la gente no consigue y de hecho hicimos como un evento exclusivo para nuestra comunidad más fiel
donde probamos los jeans, o sea, y les dimos regalos y como que les hacemos un cariñito porque las amamos. Gracias a ellas podemos estar aquí hablando del negocio. Por eso es que nos damos el rato de pensar. Exacto. Gracias a nuestros clientes, gracias a nuestros customers. 100%. Y en ese proceso, la gente, o sea, los testimonios que recaudamos de ese día fueron muy bonitos porque era como, bueno, en verdad, quizás me queda un poquito grande en la cintura, pero con la cinta se me ajusta perfecto y tenía mucho tiempo que no conseguía un pantalón que me quedara tan bien. Wow. Y tanto las chiquitas como las grandes. Además de que los pantalones son 100% hechos en Venezuela, desde la tela hasta la manufactura, todo es hecho aquí en Eso Venezuela. era lo que quería que me contaras. Hay unas cositas interesantes en relación a la producción. No solamente el hecho de que sea producción nacional venezolana, sino que también hay un plus ahí, hay unos beneficios adicionales. Cuéntanos un poco porque justo cerramos los temas de las emisiones de carbono de la parte ganadera y ahora cuéntame, porque me explotó la cabeza el tema de, bueno, la producción de un jean, lo que hay detrás de todo ese proceso y el otro elemento diferenciador que tiene su producto. Claro, el aliado con el que estamos desarrollando este producto tiene unas prácticas sostenibles súper interesantes. Los jeans son de las piezas más contaminantes en la industria de la moda por la cantidad de agua que utilizan. Y en esta fábrica, normalmente un jean utiliza 500 litros para lavarse. ¿Y por qué? ¿Por qué se necesita agua? Porque los teñidos de los jeans se hacen en lavados. Entonces, si tú ves un jean más oscuro, es que es un jean como más crudo. Si lo ves blanco, es que tiene mucho más tiempo en la lavadora. Y todo, incluso como que los detalles de los jeans, cuando tú los ves que tienen como... Eso se le llama bigotes, pero no... Es a través de ese proceso. Es a través de ese proceso. Incluso... Sí, que los notas como desgastados. Como desgastados, exacto. E incluso normalmente se hacen que sí, con piedras o cosas así dentro de la lavadora que generan esos desgastes. Pero en esta fábrica ellos utilizan 200 litros para la producción de los jeans y además ese tipo de detalles los hacen con una máquina de súper alta tecnología que trabaja como que le quita el color y lo hacen con CO2. Y entonces hay un video en nuestro Instagram que habla un poquito sobre eso y que se ve, y es una máquina que lo hace en 2 segundos cuando normalmente el lavado te toma 30 horas, o sea, es una locura. Y además de eso, ellos tienen una filosofía demasiado chévere. Un día que estábamos en la fábrica nos estaban contando que ellos tienen algo que se llama las pausas activas. Entonces, normalmente uno tiende a pensar bueno, no tiende a pensar, en su mayoría es así, como que los espacios de producción son como bastante explotadores. Claro. Y ellos se dieron cuenta... La cadena de producción. La cadena de producción, exacto. Y que a veces pararla, a veces... Esa es la concepción, o es el problema. Si la paras, entonces te dejas de producir. Claro. O sea, dejas de producir. Y un minuto que pierdas, entonces... Pero fue muy interesante porque el que estaba con nosotros en ese momento en el taller nos estaba echando el cuento de que la gerencia quiso implementar algo que se llama las pausas activas, que cada ciertos periodos de horas ellos se detienen 10 minutos a tomar café y les llevan café. O sea, café, toman agua, pueden como compartir algo así y después volver al trabajo. Que al principio fue como muy complicado convencer que eso iba a funcionar, pero bueno, lo empezaron a implementar y la productividad se les disparó, porque la gente se sentía mucho más... Totalmente, estás fresco, estás enfocado. Mucho más enfocada. Nosotros tenemos nuestro formato de que están los breaks de 15 minutos y esto cae dentro de tu trabajo pago y tiene ese nivel de importancia. Por lo menos nosotros en el trabajo de finanzas es clave que tú, incluso con los problemas, a veces... Los números no cuadran, las cuentas no cuadran y necesitas abstraerte. Y parte 100%. de las pausas activas es eso. Llegas fresco y tomas las cosas y las aterrizas rápido. Yo creo que eso es... Y es hasta contraintuitivo con el modelo de producción, pero es mega importante que las personas gocen de esas pausas. Por lo menos nosotros hemos ido a cosas muy, muy en tendencia. Por ejemplo, yo hice No Meeting Friday. Yo llegué a la conclusión, e incluso para mí, que tener reuniones los viernes era sumamente desgastante, no se llegaba a nada. También lo que llegabas venía el fin de semana y el lunes otra vez lo tenías que retomar y eliminamos todas las reuniones, exceptuando algunas de clientes por adaptarnos a sus agendas, pero eliminamos las reuniones en toda la empresa los viernes también con esa intención. Es como que ya este es el día en el que estamos cerrando la semana, vamos a proyectarnos qué es lo que vamos a solucionar y vamos a tomarnos lo suave porque el burnout es real.
100%. Y eso me pareció bastante innovador y muy actual de una fábrica. Claro, sobre todo de ese modelo. Exacto, 100%. Y ha sido una aventura en verdad. O sea, la forma de cómo todo tiene su detalle y todo tiene su ciencia y su lógica es impresionante. O sea, la forma en cómo se comportan los cuadros de tallas en una tela de jean no es la misma forma en cómo se comporta en una gabardina, en un algodón. Incluso, por ejemplo, nosotras hacemos bodies y incluso de nuestros productos estrella. Pero ni que conversamos, fue como... Fue el primero, exacto. Ajá. Todavía los mantenemos, siguen vigentes y de hecho tenemos unos packs de 3 como para que te ahorres hasta $33. Ya saben. Porque la gente ama los bodies en el sentido que son una pieza que te resuelve tanto. O sea, tú te puedes poner el mismo body toda la semana y nadie se da cuenta. Porque te lo pones con una chaqueta, te lo pones con un suéter, te lo pones con una camisa, o sea, lo que sea. Okay, para nuestras money makers que no están en Venezuela, ¿te pueden comprar afuera ese envío? Es complicado lo de los envíos, pero bueno, pueden comprar por la página web con tarjeta internacional, eso sí. Pueden comprar por la página web con tarjeta internacional. Y Gaby les coordina el envío. Y bueno, exacto, lo hacemos posible. Si tienen a alguien que los visita o algo así, eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Increíble. Y no es porque no se pueda, sino porque es muy costoso y pierde como... Sí, también hay como un temita de responsabilidad con el tema de los envíos. Es como que un poco complicada la dinámica y a veces sé que ocurren cosas con la mercancía, pero en Ikai ellas lo van a hacer posible. Cuéntanos dónde te pueden conseguir en redes, dónde pueden ver estos nuevos productos, dónde pueden ver los jeans. Cuéntale a nuestra audiencia dónde los consiguen a ustedes. Estamos en Paseo Las Mercedes, en planta baja, justo frente al piano. Ahí nos pueden conseguir, estamos siempre. La tienda en verdad es lo máximo, la van a atender espectacular. También puede ser en nuestra página web www.ikai y latina KAI clothing de ropa en inglés CLOTHING.com o en nuestra cuenta de Instagram @ikai.clothing y el número de WhatsApp. En todos lados nos pueden conseguir. Por todos lados le pueden Por escribir. todos lados, por mi Instagram, por todos lados nos pueden conseguir. Ay, muchísimas gracias. Encantado de tenerte acá en el Marco Money Podcast hablando de Ikai, hablando de liderazgo, hablando de emprendimiento. Y me encanta que las mujeres se sigan abriendo espacios en el mundo de los negocios. Me parece que le dan un toque, el toque femenino para mí es esencial, así que las felicito. Y vamos a anotarlo, la próxima temporada se repite con tu Samantha, socia 100%. y vamos a hacer el primer episodio en el que es Marco Money con mis dos invitadas. Ay, lo máximo. Gracias. Muchísimas gracias.